Pues un bendecido Shabbat tengan en sus lugares, en sus moradas. Por aquí hemos salido a caminar un poquitico al parque, al bosque, que hay en los alrededores de las ciudades. Meditando mucho, especialmente lo que pasa en Colombia, pues ustedes saben, yo soy un colombiano. De antemano un Shabbat Shalom en sus moradas y que estén disfrutando pues de un bendecido tiempo de descanso, de bastantes mosquitos, un bendecido tiempo de descanso y pues en la bendición que el Padre nos pueda dar con lo poquito y lo mucho. Ya saben, no sé si muchos no necesitamos más de que sustento y abrigo. Solo quisiera darles una pequeña, un pensamiento, hacer una pequeña reflexión de lo que está pasando en Colombia. Y muchas veces el creyente se hace a un lado, se hace ausente, silencio, ante lo que pasa en la sociedad que le rodea. Muchos simplemente se guardan, otras veces decimos no, yo no creo en la política, no confío en la política porque es un voto bañado en sangre, en lo que muchas de las razones sí tiene su razón, más sin embargo, en muchas otras cuestiones pues no es así. No puedo aumentar la cámara mucho, a ver, no se puede ver. Allá al fondo están los cervatillos. En este caso está al otro lado del río, a veces se pasan el río a este lado. Y pues ellos hacen en su política sus leyes, etcétera. Algo que no podemos olvidar en Colombia es que todo lo que ha pasado por más de 60, 70 años, inclusive la guerra civil, para el tiempo de nuestros abuelos, los que nacimos antes de los 80s, y los que nacieron antes de los 80s, yo soy de los 80s, aún así viví el tiempo en el cual mis abuelos pues tuvieron que sufrir mucha violencia a causa de lo que pasaba en el país desde 1920, 1930, después de la revolución económica que pasó en la guerra, Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo. Un hito que se ha sembrado por más de 100 años y que sigue vibrando hasta nuestros días es el miedo al socialismo, el miedo a que el pueblo tenga un derecho, el miedo a que la democracia deje de ser democracia y se vuelva una dedocracia, que se vuelva otra cosa. Las democracias en nuestros países simplemente siempre han sido una mentira. Y la democracia más clara y el ejemplo de las naciones, para un ejemplo el Estado de Israel, donde dice que el derecho de todos es protegido, pero solamente es el de unos. No siempre es así. No siempre es así. Cuando pasa, pues, movimientos como en Venezuela, como Cuba, que han tratado de abogar siempre por un lugar que sea más ameno para la gente más necesitada y no simplemente para los que tienen el poder arriba, y demonizan el sistema como socialista. Siempre tiene que haber un equilibrio entre los dos bandos. Y como les digo, eso se ha satanizado tanto, especialmente cuando tú ves que ese poder pues no está en el gobierno que vive, en el gobierno que se siente, en el gobierno que se puede ver. Esas pequeñas sociedades, esos pequeños grupos, siempre han sido las minorías, y cuando se le empieza a dar el derecho a las minorías es que muchas veces los gobiernos no les gusta, porque entonces el poder ya no es de los que están arriba, sino de las personas que están abajo, los que claman sus derechos, el derecho del pueblo. Me llegaba a mí a meditar los que hemos venido estudiando de una manera u otra Apocalipsis a través de la historia, ¿no? La revelación del Apocalipsis o las visiones de Juan a través de la historia. No escatológicamente como siempre se ha observado desde la teología, bien sea rabínica o bien sea cristiana. Y lo de las
tribus perdidas, etcétera, sino de lo que siempre se ha observado pues, a través de la historia. A los que tienen entendimiento que cerca desde el 1500, cuando se abrió el pozo del abismo y salieron estos humos como langostas a conquistar los reyes de la tierra, precisamente pues es hacer todo lo que está en contra de Dios, como dice la escritura, en contra de Elohim, en contra de lo santo. Una de las cosas que surgió junto con el iluminismo fue la eugenesia, una de las filosofías más fuertes que existió y nació en los Estados Unidos. Fue la que tomó Adolf Hitler durante el nacionalsocialismo, y era un socialismo que era como muy acaudillado, como el caudillo, como de los derechos de los trabajadores. El nacionalsocialismo vivió en Colombia, vivió en Estados Unidos, vivió en todo lado. Todo el mundo vivía por él porque era como los sindicatos que tenemos hoy en día. Y cuando ese derecho del pueblo se derrumbó por el auge del extremismo socialista, donde ya no era un socialismo, sino que era más bien un imperialismo. Eso lo habla mucho Hannah Arendt y Lenny Brenner acerca de las fauces o los grifos abiertos de agua sucia que fueron lo que impregnaron todo la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, para poder entender un poquitico lo que fue el Holocausto y todo su eso. Para eso pues se requiere un poquitico de lectura. Con Hannah Arendt es suficiente. A ver si alcanzamos a anotar este cervatillo que está al otro lado pastando en su Shabbat. No sé si lo alcancen a ver allá detrás del árbol. Voy a dejarlo por ahí un ratito. Entonces, esos derechos de los laboradores ya no, por más de 100, 200 años en muchos países, pues ha dejado de ser. Siempre se ha inclinado, y igual, siempre se inclinará la economía a través de la industrialización a los que desarrollen una mejor, no sé, industria, y ahí es donde ves que toda la industrialización pues tiene su efecto, ¿no? Y las grandes empresas de una manera u otra siempre van a estar encima. Ahí el efecto es que de una manera u otra pues el pueblo reciba sus derechos, que escoja de vez en vez sus directores, sus personajes que les representen. Digo esto porque poniendo en puesta Apocalipsis, donde los reyes de la tierra salen a todas las naciones a empujarlos a hacer la maldad, donde el deseo del pueblo, la osdique, empieza a verse como con más tintes, donde el desorden de las sociedades cada vez tiene más fuerza porque los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, la opresión, la necesidad, el hambre, las guerras, como excusa para mantener el eje de la fuerza del gobierno sobre una presión siempre se ve. En Colombia, por lo menos, siempre se ha visto que los que están encima manteniendo la guerra pues, son los de la derecha, y que las de izquierda que se han vendido para mantener también ese gobierno, pues ahora se llaman un polo democrático, como que son una sola fuerza. Ya no hay una derecha, ya no hay una izquierda. Tú ves una lucha de clases sociales en un país donde siempre ha sido dividido por las diferencias de raza, especialmente desde el fin de la era colonial. Y los que entienden el feudalismo y los que entiendan todo lo que fue en la era del mercantilismo comprenderán muy bien que la bandera del feudalismo a lo que llamamos hoy democracia no es muy diferente. No ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es que ahora la gente tiene un derecho y un voto por el cual pueden reclamar. Y los que están arriba tienen un derecho y un voto por el cual seguir la opresión, mantener esa opresión. Han derramado sangre y lo seguirán haciendo
van a seguir haciendo excusas, pero yo creo que es muy, muy del derecho del pueblo, como está escrito en Apocalipsis, es el derecho del pueblo y están abogando por las leyes justas que el mismo César ordena. Y el César, a pesar de ser un imperio, necesita del impuesto del pueblo. Dar al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. No hay que llevar las cosas a un extremo, no hay que llevar las cosas a una observancia totalmente legalista donde diga yo no voto porque es que yo no soy político. Y en este caso, por ejemplo, yo nunca he votado en mi vida, poco más de 40 años y nunca he sabido qué es un voto. Pero cuando yo veo la situación en Colombia, yo digo, vale la pena. Porque bueno o malo, al menos estoy viendo que los resultados que benefician a los más necesitados se están viendo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, lo dicen los mismos millones de colombianos que han tenido muchas beneficencias. Muchos dirán, es que se volvió político el hermano Wilmer, así como cuando mandaron todo al otro extremo y dijeron, es que ya él se fue el cervatillo, ya se volvió astrólogo, que porque dice que las señales en los cielos. Hay gente muy mediocre que lo único que sabe hacer es precisamente eso, utilizar la demagogia para, en vez de que su lengua sirva para construir, para crear, para dirigir, para enseñar misericordia y todos los frutos que el aliento de santidad puede tener en nuestras vidas, lo único que lo utilizan es para denigrar, para saber utilizar opresión, para levantar muros de división, para dejar de ser un objeto de santidad y se vuelven en un objeto de destrucción. Matar, robar y destruir es la señal más clara que cualquier hijo del Satán pueda tener. Y siempre habrá la necesidad de que los hijos de la luz se repartan esas injusticias y hablen en contra de ello. Mucho de lo que se está viendo hoy en las raíces hebreas, grupos que están saliendo del mesianismo, inclusive algunos hermanos que hemos tenido que pasar por estos grupos a necesidad de crecer en muchos discernimientos bíblicos que a causa de los dogmas de la religión pues se nos habían quitado. El velo se había puesto a través del oscurantismo y el que domina el pan y el vino. La iglesia católica, la iglesia inclusive ortodoxa, judía también, pues se guardaron muchos de los secretos que hoy en día, pues gracias al Padre, por los recursos que la misma academia ha puesto a la luz, nos sirven hoy en día como recursos de estudio, como recursos de instrucción. Y la instrucción en sí pues siempre tiene que apuntar al derecho de amar al prójimo y amar al Todopoderoso. Esas luces se ven que dentro del fruto que ha sembrado el mesianismo por un poquitico más de 200 años, yo podría decir, es, entonces como tú no te entiendes con él, es un gentil. Si los frutos del Talmud no hubieran sido todo lo que pasó durante la era del mercantilismo y lo que viene a suceder hoy en día, el derecho de las naciones con un Estado que se cree que tiene más derecho que todos los demás, yo diría en Colombia, los que aprendieron a marginizar a sus hermanos de sangre, de raza, independientemente de la cultura que tuviesen, y que por unos pesos más, unos pesos menos, dijesen, tengo poder sobre el pueblo, inventarse los falsos positivos y todos los que hemos estado entre el ejército, yo estuve dentro del ejército cuando pasó la era de los falsos positivos y el derroque de todo lo que fue las FARC, que es una vergüenza ética, moral, y como les recuerdo eso a los ojos de Hannah Arendt, poder entender el efecto holocausto entre lo que enseñó estos reyes al resto de las naciones, y como ustedes saben, todos esos ataques terroristas en Colombia fueron inculcados fue por esta simiente que empezó a hacer esos carros bomba, esos ataques bomba, esas guerrillas que solamente existían en el antiguo continente, se las trajeron un poquitico después de 1930-1920. No es casualidad. Para mí no es una casualidad. Para mí es un efecto de congruencia que el opresor quiere estar encima sin importar cuánto hambre tenga su prójimo. No se preocupa por el prójimo. No tiene esa necesidad de
preocuparse si tiene o no tiene hambre, si está cubierto con su abrigo, si tiene o no tiene casa, si tiene la oportunidad de poder crecer dentro de una sociedad, porque resulta que ahora dentro de muchos grupos extremistas piensan que ser un doctor es improbable o que está en contra de la instrucción. Lucas era un doctor. De pronto los tiempos no van a ser los mismos, ¿sí? Obviamente no vas a ser un doctor igual que en los tiempos de Roma, pero la característica de los doctores hoy en día, las características que están en Roma es si creen en el Padre o no. Si creen en el Padre o no. Hoy se necesitan doctores. ¿O a poco estos mismos instructores de legalismos no han ido con sus familiares para que los doctores les curen a sus familiares? Y enseñan dentro de sus congregaciones, no, ¿para qué se van a ir a la academia? ¿Para qué van a ir a la universidad perdiendo su tiempo? Es necesario tomar los instrumentos dentro de nuestro contexto social para que nuestro contexto social funcione. Daniel fue traspasado en Babilonia y en Babilonia sirvió como un sabio dentro de Babilonia. Lo mismo pasó con Esdras. Esdras y el copero de Babilonia que se quedó y venía a revisar el santuario, seguía sirviendo en Babilonia. Entonces nunca, y mucho menos hoy, nunca el lugar donde estemos quiere decir, o lo que hagamos, independientemente que hayamos crecido entre la sociedad o que estemos creciendo en una sociedad, nos va a indicar a nosotros que tengamos que hacer algo totalmente diferente a lo que es la sociedad. Y esto lo digo porque, claro, muchos dicen, entonces yo me dedico solamente a la instrucción, me la paso de Shabbat en Shabbat, encerrado en 4 paredes o detrás de una pantalla con 4 esquinas, y este es el servicio que yo le doy al Padre. No está mal, no está mal. ¿Para qué? Está muy bien. Lo malo es denigrar lo demás, como si ese fuera la única manera de hacer servicio. Y dejar de reconocer los valores que hay en los demás hermanos, que son de gran instrucción, especialmente en un día como hoy, en el cual la sociedad se levanta y dicen, yo tengo un derecho. Si esos derechos que se defienden hoy no abogan para la justicia, para la misericordia, especialmente si te crees creyente del Todopoderoso, pues de nada te sirven. Precisamente eso hace Hannah Arendt, filósofa, y lo recuerdo, banalidad del mal, la banalidad del mal. Empezaron a denigrar el holocausto todos sus jefes con todo lo que habían hecho, pero no miraban a los mismos que hicieron y que denigraron tanto a sus propios hermanos porque habían hecho socia con el nacionalsocialismo dentro de los ejes del sionismo. Hoy ves un Estado que se levanta, no le interesa lo que está alrededor de él, que si lo que crece alrededor de él no le sirve lo llama maldición, y que la única bendición es creer que todo lo que hace a través de las armas es poder de Dios. Como si cuando Dios se manifestó entre nosotros, Emmanuel, nos hubiera enseñado que las cosas se hacen a través de las espadas. ¿Qué hubiera pensado Pedro? Si hubiera tenido un fusil, si hubiera tenido el poder de apretar un botón para poder levantar todo un edificio lleno de personas y decir, sí, es que es la causa de Dios. Sea un carro bomba en Colombia, sea un atentado con cualquier periodista, ninguna vida merece ser denigrada, para nada. Yo no estoy hablando a favor de ningún movimiento político, yo estoy hablando a favor de la vida, a favor de la misericordia, y que todo lo que se pueda trabajar en favor de ella tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Yo porque soy un creyente en la Torá y siendo un doctor y veo que un gentil no es creyente, no lo voy a ayudar. No, él no es digno de. Es algo muy difícil de entender. Es algo muy difícil de procesar. Estamos llamados a ser protectores de la vida. Curiosamente, lo que pasa en Colombia, la gente hoy en día está recriminando es que es como el tiempo de Escobar. Y se le olvida que todo lo que pasó por Escobar es a causa de ese mismo gobierno opresor, narcotraficante, que abusaba de muchas
situaciones y, como yo les dije, aún en el tiempo de Uribe con los falsos positivos, utilizando el ejército nacional para hacer delincuencia dentro de la población civil. Y hoy vienen a decir que el derecho del pueblo es anarquía, que es un fascismo. Tanto el fascismo que se desarrolló dentro del nacionalsocialismo, o el movimiento nazi, que en su tiempo fue un movimiento del pueblo, para el favor del pueblo, como un populismo de extrema derecha, se van a parecer a un fascismo, porque simplemente van a gobernar lo que yo diga y se acabó. Ahí está China, ahí está Rusia. Hay mucha gente pobre en Rusia y ese es totalmente el otro lado de la moneda. Entonces, ¿quién va a dar esa central? ¿Quién va a dar esa equidad justa para que podamos verlos? Pues a lo que voy con el Apocalipsis y a lo que acuelo con el Apocalipsis es que si hemos entendido a través de la historia que poco a poco el derecho del pueblo se está viendo con más razón, miren alrededor de sus países qué está sucediendo. Si el derecho del pueblo, que no es la Torá, es para sus propios beneficios, estamos entrando en la Odisea. Hemos entrado en la Odisea, muchos dicen, desde el tiempo que se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Pero también tenía que verse muchas otras cosas, como copas de la ira, como otros fenómenos que pues están pasando, digámoslo que a su manera, pero que lo que realmente se está viendo con mucha más fuerza y con mucho más consistencia es que la gente se revele a decir esto es de nosotros, y a lo que yo digo, si la gente quiere hacer eso para alejarse del Padre, que es lo que dice la Odisea, más que otra cosa, es plenamente que estamos en esa última congregación esperando que Él está allá a la puerta, estoy ya a la puerta, estoy llamando, en cualquier momento esa puerta se abre y apaga y vámonos. Así que más que decir no marches, más que decir no votes, más que decir no busques la academia, más que decir es tu derecho, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos en este mundo, lo que mejor crean. Pero nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona, ni de sus opiniones, porque todos necesitamos crecer de cierta manera, experimentar a su manera, ¿no? Y por eso es que el Padre nos pone a todos nosotros en un camino diferente para poder experimentar, crecer y ayudar a crecer a los demás que de pronto estén pasando por algo parecido, que todas esas experiencias nos ayuden. Para la justicia, para la misericordia, para el amor, para la beneficencia de los demás más necesitados. Y que si alguien está encima con todos esos beneficios, con todos esos bendiciones que vienen de lo alto, porque tienen ingresos, porque tienen empresas, porque tienen necesidad, pues sepan aprovechar en justicia, sepan aprovechar en misericordia. No lo despilfarren. ¿De qué manera? Ustedes sabrán mejor de qué mejor hacerlo. Nadie les puede decir a ustedes cómo desechar su dinero. El Padre de pronto sí, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y si se lo ha entregado a sus manos, ¿quién es el mejor administrador de ellos? Sino que usted mismo, al cual se le han entregado todas esas cosas. Tristemente, los que vienen saliendo de algunos, digamos así, dogmas del cristianismo y empiezan a abrazar ciertos pensamientos del iluministas, de la Hashkalah, mesiánicas y raíces hebreas, creen que porque entonces eres dominguero, estás en Babilonia. Y hacen así, levantan el dedo, y es que salgan de allí. Y es que aquí es el sustento, y es que aquí sí vamos a crecer. Pero siguen teniendo y escuchando el rumor, y como acabó de pasar a veces en Shavuot, una semana antes de los que muchos celebramos Shavuot, que vimos las señales en los cielos, que vimos las señales en la tierra, confirmamos el día que estamos viendo visibles, que el Padre maneja en toda su potestad para ser maduros en la comprensión y el entendimiento de las palabras, lo que está escrito en la Torá y en los profetas, dicho por Mashiach. Y celebran Shavuot pues con los religiosos. ¿Quién les enseñó a ellos que Shavuot era una semana antes? Si celebraron Pesaj que pronto con un arroz frito y un pescado y ese es su Pesaj, pues chévere.
Mas sin embargo, ese sentido de autoridad es un sentido corrupto. Ya el reconocimiento de las palabras del Mashiach y todas las señales que están en la Torah, pues son así como que, de pronto sí, de pronto no. Más importante es celebrar junto con los que no sé si estoy viendo las señales y después decir sal de Babilonia y no tengo ningún sentido, ni siquiera las señales del tiempo. No, como el Mesías le enseñó a los judíos, ustedes creen que ven las nubes y no conocen el tiempo de su visitación. Sí es importante ver los tiempos y las festividades y cómo se marcan. No dijo 7 semanas completas de chiste, hay que saberlas contar y tiene un sentido espiritual muy importante. Si no lo quieren hacer está bien, pero tampoco denigren a los demás. ¿Entiendes? O sea, todos tenemos un proceso de madurez y de aprendizaje en el cual tenemos que llevar ese fruto de beneficencia y obediencia al Padre Celestial. Mas, sin embargo, si yo no he llegado a tal alcance, estudio, me preparo y enseño con amor, con humildad, con discernimiento. Yo he tenido que disculparme muchas veces porque he pasado por un movimiento semimesiánico en el cual pues existe mucho de ese fariseísmo, existe mucho de ese legalismo en el cual se denigra al prójimo de muchas maneras. Se denigra al incrédulo por muchas maneras. Y no es así al día de hoy. Nosotros sabemos que si todos tenemos la oportunidad de buscar una Biblia para poder vivir de ella la presencia del Padre, pues celebremos eso, que sea el Padre dándonos a nosotros esa misma misericordia, esa misma justicia, esas mismas salvaciones para todos, no solo para unos pocos. Y así enseñar. Pablo, Pedro, Yohanan, las columnas, Juan, las columnas de la congregación y los gentiles se están reuniendo. ¿Qué hacemos? Que cumplan con estas 4 cosas, lo demás lo van a cumplir en Shabbat. Y algunos porque ya y me incluyo porque ahí estuve yo, que porque de pronto aprendimos ciertas cosas de la Torá que nos revelan el Mesías y porque tenemos ciertas perlas de revelación ya nos creemos más que los otros y empezamos a decir es que allá están los puercos, es que allá están los que se arrastran con el lodo. Muchas veces no tenemos ni siquiera un sentido lógico racional para poder emitir un justo juicio ni emitir una razón propia de lo que es la santificación, sino que es simplemente demagogia. Es simplemente el beneficio para que a mí no me hayan quedar mal. A veces es bueno quedar mal, ¿saben? Me preguntaba una vez un hermano en Yom Teruah que si seguía tocando el shofar. Si usted quiere seguir tocando el shofar, siga tocando el shofar, hermano, eso no hay ningún problema. El sentido teológico de una revelación no puede pasar por encima de la justicia ni denigrar a ninguna persona. Eso no es así. No se sentían más porque todas las revelaciones son del Padre y para exaltación de Él y para beneficencia de su misericordia y de su santo poder. Así que pues es un Shabbat, una semana después de Shavuot llena de muchas sorpresas. El temblor en Bogotá, el resto del mundo tembló mucho en Shavuot. Aquí en Canadá todas las zonas boscosas se están quemando. Llovió desde el Shabbat y el Yom Kippur de Shavuot también, el día de Pentecostés. Llovió, calmaron muchísimo, hubieron vientos más húmedos, se ha calmado un poco, pero pues siguen los fuegos y ahora está esto allí también entre Irán e Israel. No es casualidad que a los países y hubo un comentario dentro de las raíces hebreas, este grupo de Un Rudo Despertar, el grupo de Michael Rood, en el cual un colombiano hizo un comentario comparando el presente movimiento gubernamental con las acciones que pasaban con Pablo Escobar y lo que vivimos en el tiempo Escobar. Muchos no pudimos ni siquiera ir a la escuela porque las amenazas de un carro bomba frente a la escuela eran muchas y llevábamos semanas sin estudiar. Normal, ese era el tiempo en Bogotá y ya se volvía a la escuela después de que se pasaba el anuncio. Mucha de esa gente vivía en el exterior aterrorizada de lo que pasaba y son los que hoy están hablando que es que esto pasó en el tiempo de Escobar. ¿Dónde vivirían? No sé. Como dice el hermano Jar, no sé dónde vivirían, pero los que vivimos en Bogotá en ese tiempo y en el país sabemos muy bien cómo era la situación. Había terror, sí, el terror estaba sobre las calles a todo el momento, pero vivíamos bajo
el favor del Padre. La gracia del Padre sostuvo a unos con vida y a otros pues simplemente la guerra se los llevó. Y así es la situación de este siglo XXI. ¿Qué vamos a hacerle? Así pasaba en tiempos bíblicos también. No somos ajenos a una situación diferente. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que declarar justicia, que hay un Salvador, que existe un libro que nos da libertad, que nos da misericordia, que nos da sabiduría, y no tenerle terror a lo que pase a nuestras vidas. Lo que vaya a pasar ya está escrito, ya ha pasado o va a pasar y en fin. Pero este comentario de Michael Rood apuntando apuntando a un polo, y precisamente es el polo de la derecha, ese polo que tanto ha dañado y que tanto ha bañado a la tierra colombiana con sangre, comparándolo con la sangre que se derramó el tiempo de Escobar. Es el mismo movimiento, desgraciadamente es el mismo movimiento, y las malas políticas, las malas noticias van a seguir llegando a las redes sociales con más abundancia. ¿Por qué? Porque todos van a querer jalar para su propio lado, y quien vaya a comparar las situaciones actuales de la violencia que esté pasando tanto en Israel como en Ucrania, como en Colombia, como en Los Ángeles, tienen que saber que son eventos que tienen que suceder, que las cosas se están viendo, que las cosas se están pasando, que estamos viendo que está golpeando la puerta. El derecho del pueblo se está revelando y él está golpeando la puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir denigrando a causa de una religión o de una perla de revelación hacia nuestros hermanos? Difícil. Precisamente el gobierno pro vida de Colombia tiene mucho más ética y tiene mucha más derechos y valores que muchos movimientos mesiánicos, raíces hebreas, que no hacen sino denigrar, igual que lo hace el Estado sionista, a los demás hermanos de las demás naciones. Y es triste ver cómo alguien levanta su dedo contra el sionismo e ignora todo lo que el sionismo ha enseñado al resto de las naciones. Yo lo comparé en la sinagoga de Satanás como ese humo del abismo y esas langostas que van a conquistar los reyes de la tierra. En Colombia se llamó uno Jair Klein, enseñando al paramilitarismo y todo lo que hizo el paramilitarismo bajo las alas de Uribe y de Escobar. Y el grupito, Rodríguez Gacha, etcétera. ¿Para qué? Para que hoy vengan a decir que entonces la gente que quería alguna vez reclamar algún derecho ya no tiene derecho, y que lo que se está haciendo suena a fascismo. Es la parte hipócrita de lo que cualquier demagogo pueda decir, porque cualquiera que tenga la palabra para decir algo tiene que saber y entender que lo primero que tiene que abogar es por la justicia, la equidad, la vida, la misericordia, la igualdad, y que el discurso gentil no puede ser igual al discurso bíblico. Eso está pasando hoy en día. Resulta que los discursos pro vida tienen mucho más ética que la ética y las virtudes bíblicas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? No puede ser cierto, pero está pasando. Está pasando que el Satán sabe que si no es por violencia, es por el amor y la paz. Y no porque sea un movimiento hippie. Es porque la gente puede reclamar su derecho para hacer lo que ellos quieren y saben hacer, y que eso a veces tiene mucha más importancia, y denigrar la justicia bíblica o la presencia del Padre en la vida de los creyentes y de las personas en el mundo a causa de una política, a causa de un movimiento social, a causa de un oprobio nacional, lo que sea. Así que el Padre nos proteja, el Padre nos bendiga dentro de sus moradas, el Padre los esté llevando en humildad, ¿no? Y que lo poco que nos pueda dar lo podamos compartir para bien y para mal, para la justicia, para la misericordia. Otra vez, no utilicen el discurso en sus canales como decir salgan de Babilonia y es que aquí no más. Ustedes no saben en dónde está el discernimiento del Padre para decir que solamente está en un lado. Eso es muy hereje decirlo. Él escoge el oprobio de la sociedad para humillar a lo que él considera que no es justicia. Así que es un doble temor, hay que tener una doble unción de misericordia para poder decir, de humildad, perdón, para decir, sabes que hay que hacerlo con sencillez, no con jactancia, no con prepotencia, no pasando por encima muchas veces inclusive de las personas que son más necesitadas. Y es lo que ves tú constantemente en estos grupos jactanciosos, pidiendo
diezmos inclusive para los días de fiesta. Y en vez de llevar todos sus frutos, aunque no los estén pidiendo, a la gente que lo necesita. Y ahí es donde se ven que son los frutos, son para ellos mismos, no para hacer justicia como el Padre nos ha ordenado. Una pequeña reflexión. Y pues nada, Shabbat Shalom en sus moradas, bendiciones del Padre de lo alto, y que nos Padre nos sustente y nos acompañe en su santo poder.